Saludos en el nombre de Jesús. En esta oportunidad vamos a mirar por qué una relación apropiada con Dios es necesaria para el estudio de la ética. Dr. Wayne Grudem nos va a guiar en considerar el primer mandamiento y en particular cómo la prohibición de tener otros dioses no permite que haya ningún Dios, sino uno debe estar buscando una relación con el único Dios verdadero. Con esa relación, uno es capaz de expresar la ética del mismo Dios. El primer mandamiento, entonces, dice, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Nota que empieza con no tendrás. No dice no tendrán, tampoco dice no se tendrá. Es una expresión personal entre el único Dios que hay y cada persona que existe. Tú no tendrás dioses ajenos delante de mí. Pero ¿qué quiere decir delante de mí? ¿Significaría delante de mi presencia o delante de mí en prioridad? Dioses ajenos delante de mí significaría dioses ajenos en prioridad antes de mí, o significaría dioses ajenos delante de mi presencia, es decir, delante de mi faz. Para aclarar, ¿estaría bien con Dios que tengamos diositos menores ante su presencia, con tal que no tomen prioridad sobre Él? Pero, ¿cómo se va a evitar que un diosito no tome prioridad sobre Dios? ¿Estaría bien tener un Dios menor y un Dios mayor, con tal que Dios, Jehová, siempre tenga la ubicación mayor? En la cultura del Perú en el pasado, la pregunta habría sido, ¿estaría bien con Dios que adoremos el Inti y la Mamaquilla como dioses menores mientras sigamos dando crédito a Viracocha como creador de ellos? Dios siempre está priorizando su persona gloriosa sobre toda persona o cosa o diosito. Dios no da lugar para la gloria a nada ni a nadie delante de su faz. Es Él que se merece toda la gloria. Dice en Isaías capítulo 42, yo Jehová, esto es mi nombre, y a otro no daré mi gloria ni mi alabanza a esculturas, es decir, esculturas de mi persona, mucho menos esculturas a otra persona. En Isaías 48, Dios presenta por qué perdona nuestros pecados. ¿Por qué Dios es tan perdonador? Por amor de mi nombre, deferiré mi ira. Y para alabanza mía, la reprimiré para no destruirte. Verso 11. Por mí, por amor de mí mismo lo haré, para que no sea amanciado mi nombre, y mi honra no la daré a otro. Aquí en Isaías y también en el libro de Salmos vemos que Dios reserva para sí toda la gloria. Salmo 111 dice, su loor permanece para siempre. La gloria de Dios es eterna, no disminuye. A pesar de la invención de cualquier cantidad de diositos o intereses y prioridades fuera de su agenda, Dios no comparte su gloria con nadie. Así que dice, yo veo todo. Esos dioses que ustedes proponen delante de mi faz, no son legales para mí. Dios presencia todo. Es el Guachimán cósmico original del universo y está prohibiendo la adoración de cualquier otra cosa menos su persona. Proverbios 15:3 dice, los ojos de Jehová están en todo lugar mirando a los malos y a los buenos. Dios ve todo, y mientras que está buscando, contempla toda la tierra para mostrar su poder a favor de los que tienen corazón perfecto para con Él. Dios sabe si alguien ha portado con razón o se ha portado locamente, y la razón por qué sabe es que Él ve todo. Dice, no tendrás dioses ajenos delante de mi faz, delante de mi presencia, donde yo veo todo. 1 Samuel dice, el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. Entonces,
En un mundo que Dios ha creado, ni en prioridad sobre Dios, ni en presencia de Dios, puede uno tener un Dios ajeno. Nada debe tomar prioridad sobre lo que Dios es y quién es. Y no debe haber en presencia de Dios dioses ajenos. Todos los que proponen un diosito, sea de la religión de los hindú, los budistas, Shinto, los musulmanes con su Alá, todos tienen su proposición de cómo es Dios, pero ningún Dios puede existir delante de su presencia. La pregunta entonces sube: ¿por qué una relación apropiada con Dios es el primer requisito para conocer la voluntad de Dios? Y aquí Wayne Grudem nos va a proponer 3 elementos de tener una relación buena con Dios. Antes que podamos escuchar correctamente, comprender completamente u obedecer con alegría los otros mandamientos de Dios, como mandamientos de ética, primero debemos llegar al punto en que conozcamos y amemos y de hecho temamos a Dios. Los que practican la idolatría no conocen a Dios, ni aman a Dios, ni temen a Dios como deben de temer. Miremos estos 3 elementos. ¿Cómo podría uno entender la ética de Dios si no conoce a Dios? El profeta Oseas dice: no piensen en convertirse a su Dios porque espíritu de fornicación está en medio de ellos, y no conocen a Jehová. Estos, los desobedientes, tenían 2 problemas. 1, tenían un espíritu de fornicación. Su fornicación le era más importante que la persona de Dios. ¿La santidad de Dios, prioridad de mi vida? No, tenían espíritu de fornicación y además no conocieron a Dios. Este conocimiento de Dios abarca 3 diferentes elementos. Primero, uno que responde a su iniciativa. Cuando Dios se muestra en la creación, uno responde y dice: ¿quién es este que ha hecho toda la tierra? La revelación general nos muestra que Dios es eterno y que es poderoso. Además, conocer a Dios significa convertirse de su rebelión. Nosotros, para conocer a Dios, tenemos que rechazar nuestro pecado y abrazar a Jesús. Y finalmente tenemos que rebuscar su voluntad en su palabra. Su voluntad es que todo el mundo sea salvo. Uno tiene que conocer a Dios por su definición. Y Jesús aún ora por nosotros. Ora para que nosotros tengamos toda la dirección que necesitamos. Juan 14 dice: yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. El Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce. Pero vosotros le conocéis, porque mora con vosotros y estará en vosotros. Este Espíritu que mora con y está en cada creyente puede ayudarle a conocer al Padre y conocer la voluntad del Padre. Como uno no puede conocer la voluntad de Dios a menos que conozca a Dios, tampoco puede hacer la voluntad de Dios si no ame a Dios. El segundo es: ¿cómo podría uno entender la ética si no ama a Dios? Pues la Biblia dice: amarás a Jehová tu Dios con todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Otra vez, la religión de Dios es muy personal. Tu corazón, tu alma y tus fuerzas sean dedicados a Dios. Pero ¿puede alguien tener alguna prioridad en su corazón o dar sus fuerzas a otra prioridad que no es prioridad de Dios? Uno necesita amar a Dios para entender la ética, para entender lo que es bueno y malo, lo que es la voluntad de Dios para uno y para otros. Este amor a Dios también abarca 3 elementos. Primero, abarca el deseo de estar en su presencia. Uno quiere estar con Dios. Por eso pasa tiempo en su palabra, pasa tiempo en oración, porque ama a Dios. Segundo, le da prioridad. Dios toma prioridad sobre todo. No hay nada en nuestra vida que es prioridad para nosotros, que no sea prioridad también para Dios. O si no, llega a tener prioridad sobre
Dios. O Dios tiene toda la prioridad y le amamos de todo corazón, o no le amamos. Y finalmente, este amor a Dios busca lo mejor para Él. Como en la pareja, el esposo busca lo mejor para sí y para su esposa a la vez. Quien ama a Dios busca lo mejor para Dios y para sí a la vez. En la misma acción, en la misma convicción. Siempre estamos buscando lo mejor para Él. Quien ama a Dios puede conocerle, conocer su ética, conocer su voluntad y puede imponerse la voluntad de Dios. También está calificado para compartir la voluntad de Dios para otros. Puede compartir sus perspectivas de la ética una vez que tiene una relación de amor con Dios. De otra forma, no es autorizada por Dios para hablar por Él en cuanto a la ética. Mateo 10 registra Jesús diciendo: el que ama a padre o madre más que a mí no es digno de mí, y el que ama a hijo o hija más que a mí no es digno de mí, y el que no toma su cruz y sigue en pos de mí no es digno de mí. El que haya su vida la perderá, y el que pierde su vida por causa de mí la hallará. Ni nuestra vida puede tomar mayor prioridad que la prioridad de Dios. Si no es prioridad de Dios que nosotros sigamos viviendo porque nos aferramos a la vida. Nosotros nos damos a Dios enteramente porque lo amamos. Pero solo los que aman a Dios pueden hablar de la ética. Una relación buena con Dios es requisito para determinar lo ético. Ahora, mirando al temor. ¿Cómo podría uno entender la ética de Dios si no teme a Dios? Pues el temor de Jehová es el principio de la sabiduría. El conocimiento del Altísimo es la inteligencia. No es que se agrega a la inteligencia verdadera empieza con conocer al Santísimo. La sabiduría que vale empieza con el temor a Jehová. Este temor abarca 3 elementos. Primero, la reverencia para con Dios. Segundo, el temor de decepcionarle a Dios. Y finalmente, el temor a ser disciplinado por Dios. Pero ¿quién debe temer a Dios? ¿Yo por ser pastor? ¿Tu persona por ser alumno o pastor? La Biblia dice: teme a Jehová toda la tierra. Teman delante de Él todos los habitantes del mundo. Sí, estamos hablando a los japoneses, a los chinos, a los de Rusia, todo de Europa, de África, de Sudamérica, de Norteamérica. En todo el mundo, todos deben temer a Dios, deben tenerle reverencia, temer decepcionarle y temer ser castigado o disciplinado por Él. El tener a dioses ajenos delante de Él no nos permite conocerle, ni amarle, ni temerle. No lo apropiado para entender su voluntad, mucho menos de expresar su voluntad a otros o definir lo que es bueno y malo en la tierra. Este primer mandamiento nos enseña entonces que solo Dios tiene el derecho de confianza y de obediencia absoluta. Sin embargo, Jesús nos pide que lo amemos más que a nadie ni a nada. No debe haber ningún ídolo, ningún dios de otra religión, ni ninguna prioridad que tome prioridad sobre Dios. ¿Cuáles son cosas que podríamos valorar más que a Dios? Más que aquellos dioses de otras religiones. Hay otras cosas que podemos valorar o amar o servir o confiar más que a Dios mismo. Consideremos 6. Primero, los ateos, por ejemplo, han puesto sus propias ideas sobre las de la religión o las de la Biblia. Ellos tienen sus propias ideas como prioridad. ¿Cómo podrá el ateo hablar de ética? No está en línea con Dios. La codicia también llega a ser punto de idolatría. Debemos hacer morir lo terrenal en nosotros, sea fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia. Todos estos tienen prioridades diferentes a las prioridades de Dios, pero avaricia es idolatría. Muchos de estos también son formas indirectas de idolatría en que uno tiene su impureza como prioridad o sus pasiones desordenadas o sus malos deseos como prioridad sobre las prioridades de Dios. Dios, su persona, su ética, su moral debe tomar prioridad.
La comida y placer pueden ser dioses ajenos. La aprobación de otros o la gloria pueden ser dioses, especialmente en una era de medio social. El deseo de poder puede tener mayor prioridad que del poder que Dios nos quiere dar. Y uno puede valorar su propio provecho y progreso más que a Dios. Quiere salir adelante, poco a poco. Pero si Dios no quiere que uno salga adelante, no debe ser la prioridad. Entonces, tenemos que tomar en cuenta que hay otros asuntos más que ídolos que pueden tomar prioridad sobre Dios. Cuando una sociedad ignora el primer mandamiento, se produce mucho mal. Siempre que una sociedad olvida la idea que vivimos en la presencia de Dios y de que somos responsables ante Él por nuestras acciones, las malas acciones se multiplican. Salmo 36 dice: la iniquidad del impío me dice al corazón, no hay temor de Dios delante de sus ojos. Se lisonjea, por tanto, en sus propios ojos, de que su iniquidad no será hallada y aborrecida. Las palabras de su boca son iniquidad y fraude. Ha dejado de ser cuerdo y de hacer bien. Por el pecado, la rebelión contra Dios, uno ni es cuerdo, mucho menos capaz de imponer su ética sobre los demás. Salmo 94 dice: ¿hasta cuándo, Jehová, se gloriarán los impíos? ¿Hasta cuándo pronunciarán, hablarán cosas duras y se vanagloriarán todos los que hacen iniquidad? Nunca nos debe sorprender que los impíos que no tienen buena relación con Dios, que quieren imponer sus criterios y sus éticas y sus reglas de conducta sobre los demás. Dice él: a tu pueblo, oh Jehová, quebrantan, y a tu heredad afligen, y a la viuda y al extranjero matan, y a los huérfanos quitan la vida, y dijeron: no verá ya, ni entenderá el Dios de Jacob, porque no viven sus vidas delante de los ojos de Dios, no tomen en cuenta que Él los va a juzgar. ¿Qué clase de ética podrían emitir? Romanos 8:3 dice: no hay justo, ni uno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron y se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, ni hay ni siquiera uno. Sepulcro abierto es su garganta, con su lengua engañan, veneno de áspides hay debajo de sus labios. Dios está describiendo la humanidad que no tiene la intervención suya para salvarle. Su boca está llena de maldición y de amargura, sus pies se apresuran para derramar sangre, quebranto y desventura hay en sus caminos, y no conocieron camino de paz. No hay temor de Dios delante de sus ojos. En esta triste condición, ¿por qué uno piensa que puede inventar una ética? Imponer en los cristianos cómo deben de portarse. ¿Por qué una relación apropiada con Dios es el primer requisito para estudiar la ética? Pues, sin temerla, los pecadores suelen preferir otros dioses u otras prioridades y forman su ética en ignorancia de quién es el fundamento de la ética, pues su carácter reina en su universo. Ninguno puede servir a dos señores, porque o aborrecerá el uno y amará al otro, o estimará el uno y menospreciará al otro. Nadie puede servir a Dios y, por ejemplo, dinero. Nadie puede servir a Dios y, por ejemplo, su lascivia. Nadie puede servir a Dios y, por ejemplo, la vanagloria. O servimos a Dios o servimos al otro. No tendrás tú dioses ajenos delante de mi presencia, delante de mi cara, delante de mis ojos. No quiero ver. Estoy hablando a ti, dice Dios. No tengas dioses ajenos delante de mí. Qué buen principio para empezar una discusión de ética. Porque sin tener una buena relación con Dios, ¿cómo podemos formar una buena ética? ¿Cómo pretendemos formar una buena ética para sí y para otros si no tenemos relación buena con Dios? Debemos vivir en santidad y así poder producir una buena ética.